Hola, estimados amigos, muchos me conocen, soy el comisario Ernesto Santamaría Andrade, vivo en Valencia, España, y soy el presidente fundador de ASCACEP. Aquí estamos con mi amigo, mi querido amigo recientemente fallecido, Oscar Eduardo Terminielo, comisario general. Aquí está en un despacho de la jefatura. Y como dije, es un gran amigo, Oscar, y por eso quiero que continuamente su memoria, su nombre, sea recordado. Por eso yo cuento con muchísimas clases que hemos dado con él y que él ha dado solo en nuestra asociación de ASCACEP, y poseo todos esos videos. Voy a fragmentarlos para que cuando lo vean lo recuerden. Será abierto a todo el mundo. Todo el mundo va a poder ver estos videos en forma gratuita y desinteresada. Lo único que busco es que lo recuerden. Un gran amigo. Así que a continuación van a poder ver un fragmento de una de sus charlas. Muchas gracias. Saludos a todos. Esta situación hace que uno sea miembro, partícipe o víctima de este tipo de movimientos, como hemos denominado en esta situación, ¿no? De esta situación donde de alguna manera se inclinan hacia actividades que tengan que ver con las organizaciones delictuales multinacionales, donde se orienten hacia el terrorismo fundamentalista, que hoy lo podemos observar con toda su efervescencia, sobre todo en Europa, el terrorismo y el narcoterrorismo, las organizaciones secretas, donde podemos ver todos estos fines sociales, políticos, económicos, religiosos, que confluyen más allá del nombre. Podríamos hablar históricamente en movimientos terroristas fundamentalistas, Al-Qaeda, Abu Nidal, el Hamas, el Hezbollah, el terrorismo y el narcoterrorismo, el ejército rojo japonés, y otras expresiones muy caras a las situaciones propias del mundo europeo, como lo fue la ETA, como fue el IRA, como son las FARC colombianas, etcétera, etcétera, ¿no? O las mafias italianas, las rusas, la Yakuza, la Orden del Dragón, los grupos nigerianos, los carteles de la droga, como podría ser el de Juárez, la Mexican Mafia, Nuestra Familia, los traficantes de armas o de obras de artes, la Verdad Suprema japonesa, los Niños de Dios, Edelweiss, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, y podemos dar infinidad de movimientos que más allá del nombre que adopten, lo que uno tiene que observar desde el punto de vista del abordaje policial y judicial es justamente cómo son sus estructuras. Y hemos tratado en esta circunstancia de hablar justamente de cómo son estas estructuras que van en algún tipo de coincidencia. Y bueno, y ahora vamos a buscar, porque vamos a hacer un abordaje, ya que el tema está muy en boga en este momento, vamos a buscar el PowerPoint que hace referencia claramente. Así que vamos a ver un segundito, denme un segundito para buscar claramente el otro PowerPoint. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un abordaje en esta jornada de Grupo Riego sobre el terrorismo
fundamentalista islámico. Y es bueno ponernos un poco en tema para saber de qué hablamos cuando hablamos. Partiendo de la hipótesis de trabajo, que es justamente el tema del abordaje del movimiento de fundamentalistas islámicos, debemos conocer primariamente el pensamiento y la organización comunitaria de los pueblos del Islam. El Islam es una organización política, social y religiosa en una sola unidad. No hace diferencia entre el mundo y la fe. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender sobre esta circunstancia, que es un pensamiento bastante diferenciado de los que tenemos los occidentales, con formación mayor o menormente de incidencia cristiana, pero occidentales en fin. O sea, el Islam, volvemos a repetir, es una organización política, social y religiosa en una sola unidad. O sea, no hace diferencia, entendamos, entre el mundo y la fe. O sea, el din y la dunya no distingue entre lo laico y lo religioso. No distingue entre lo laico y lo religioso. El Islam significa sumisión y entrega a la voluntad de Dios. O sea que aquel que está dentro del Islam tiene una sumisión y entrega a voluntad de Dios. O sea, Dios es el centro del mundo del Islam. Y el musulmán significa el sometido a la voluntad de Dios. O sea, tenemos una persona que por voluntad o por inducción tiene una sumisión y entrega a Dios, que es el centro de su vida, y que a su vez el musulmán es el sometido a la voluntad de Dios. La fundación del Islam se concreta a partir de la predicación del profeta Mahoma en la península arábica entre los años 610 al 632. Y tiene un árbol genealógico con el Islam y un tronco en común judeo-cristiano, el Islam. A partir de ese momento se inicia una rápida ampliación y expansión entre las tribus nómades y pueblos estables árabes y no árabes que forman el Islam. Y esto es importante saber, que el mundo del Islam no es solamente el mundo árabe, sino también el mundo no árabe. Y podemos observar la expansión de la península arábica rápidamente hacia oriente, occidente, hacia el norte y hacia el sur. En este mapa lo podemos observar cómo se fueron dando estas expansiones a partir de los años 610 al 632 después de Cristo. A partir de ese momento se inicia esta rápida y entre países que hoy son de origen árabe y no árabe. El Islam logró de esta forma una gran diversidad étnica, lingüística y geográfica. El Islam tiene un origen en común con el judaísmo y con el cristianismo, como lo habíamos observado en este árbol genealógico. Su centro de oración más importante es la Meca, su ley es la Sharia, que está compuesta de dos partes: la escrita, que es el Corán, y la oral, que es la Suma, que son las costumbres, y el Hadith, que son las tradiciones. En el Islam no hay organización eclesiástica, solo existen guías espirituales que son los sabios, los ulema o los mulat, que se dedican al estudio y la difusión de los textos sagrados, los imanes, que son las cabezas de comunidades, que son los directores de las oraciones, y los mutis, que son los asesores. Ahora bien, para diferenciar de la religión no sectaria y de los movimientos sectarios dentro del Islam, ¿cómo podemos nosotros diferenciarlo? Primero, tenemos que tener en cuenta que en este tronco en común judeo-cristiano, el Corán prohíbe matar, excepto en tres casos: la defensa de la vida de un musulmán, la de sí mismo en adulterio evidente, o la apostasía, que es al pudar de la religión. Eso es lo que prohíbe y permite el Corán claramente. También es aceptada en caso de guerra. Bajo ningún concepto se admite la matanza de mujeres,
niños o indefensos. Y acá observamos en los actos terroristas, vemos que no se tiene en cuenta esta premisa del Corán. ¿Por qué? Porque muchas veces en atentados indiscriminados la matanza va hacia las mujeres, va hacia los niños y va hacia los indefensos. Así que esta observancia desde el punto de vista que la muerte es aceptada en caso de guerra, pero no en este concepto, ya tenemos la primera opción sectaria de los grupos que vamos a analizar rápidamente. El fundamentalismo, como es lo que nosotros vamos a analizar como una actitud sectaria, tiene origen como debate interno a fines del siglo XIX. Comenzó a radicalizarse a partir de 1928 con la caída del Imperio Otomano, fundamentalizándose en 1967 con la guerra árabe-israelí, y a partir de 1979 aparece el integrismo con la revolución chiita iraní, con la guerra civil en el Líbano y la muerte del presidente egipcio Anwar el-Sadat en 1981. Ahora vemos, estas sectas de movimientos islámicos se pueden presentar como agrupaciones políticas, como entidades religiosas o como asociaciones culturales, y a su vez también tienen un modus operandi, que volvemos a repetir, puede ser no destructivo o destructivo, utilizando en el caso de los grupos destructivos técnicas místicas, coránicas de captación y adoctrinamiento. Están utilizando lo verbal, a través de internet y a través de un montón de situaciones para lograr esta captación en todo el mundo. O directamente los grupos destructivos que tienen técnicas coercitivas o de coacción física para mantener al adepto, y hemos observado infinidad de filmaciones sobre asesinatos o ejecuciones en masa que el Daesh o el Estado Islámico está provocando ya no solo en Siria, sino ya en Líbano y en algunos sectores de Marruecos o Túnez.